Buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar con ustedes en esta tarde. Me ha tocado a mí la reflexión de esta tarde y la he titulado Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Porque Pentecostés significa 50. 50 días contados a partir de la Pascua. 50 días después de la Pascua se llama Pentecostés, pero también se le conoce como la fiesta judía, la fiesta de las primicias, de las semanas. Y este día es muy especial, muy especial. Y antes de entrar en tema, quisiera hacer una oración. Pedirle al Dios Todopoderoso que nos acompañe en esta administración, en esta reflexión de la palabra de Dios. Señor Jesús, en esta tarde, Padre Santo, te pido que nos bendigas, Señor. Que podamos escudriñar en tu palabra y descubrir verdades profundas, que traigan ánimo, que traigan esperanza, que traigan, Señor, la visión de un futuro glorioso. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Para ello quiero que me acompañe al libro de Joel. El libro de Joel, en su capítulo 2, versículo 28, dice de la siguiente manera, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y aquellos días estaba haciendo referencia al libro de los Hechos en su capítulo 2, en su versículo 16, que dice de la siguiente manera, dice 15, pero estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que acabamos de leer. Y dice así en el versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el profeta estaba hablando tuvo su cumplimiento en el libro de los Hechos. Qué interesante, ¿no le parece? Muy interesante. Se cree que este Joel fue escrito en el siglo IX o el siglo VIII antes de Cristo. Ahora, déjeme decirle que el profeta Joel está diciendo, comienza el versículo 28 del capítulo 12, y después de esto derramé mi espíritu. Después de esto, ¿a qué se está refiriendo de los versículos anteriores para decir después de esto? Si vemos dos versículos anteriores, vamos a leer el versículo 25 y dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Yo creo que el profeta Joel fue un profeta que, desde mi punto de vista, hermanos, yo pienso que el profeta Joel fue un profeta de la gracia, de tiempos de la iglesia. Y le voy a explicar por qué. Aquí dice que nos va a restituir lo que comieron ciertos animales de un árbol.
pero en el capítulo 1, versículo 2 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Me está hablando de un árbol que está siendo consumido por una serie de insectos, hasta no quedar nada. Esta profecía se puede aplicar al pueblo de Israel, pero también yo creo que se aplica a la iglesia. ¿Y por qué me refiero a la iglesia? Porque la iglesia que Jesucristo dejó, la iglesia primitiva, fue una iglesia ideal, donde el Espíritu de Dios se movía y fluían los dones, palabras proféticas, fluía la profecía, todo el poder de Dios fluía, y había sanidades, milagros, maravillas, y el Evangelio se extendía. Fue una iglesia, la iglesia primitiva fue una iglesia ideal. Y esa iglesia que Jesús dejó es la que piensa o quiere volver a encontrar cuando Él vuelva otra vez en las nubes del cielo. Ahora, esta iglesia que dejó Jesús estaba frondosa, era un árbol frondoso. Y esta iglesia fue perdiendo, se la fue comiendo los insectos que describe Joel. ¿Por qué digo esto? Porque en los primeros siglos de la iglesia primitiva fue perseguida. Se dice que la iglesia cristiana en los primeros siglos dice que se había extendido el evangelio. Casi la mitad del reino del César eran cristianos, y la persecución se arreciaba. Pero ¿qué pasó en el año 312? Para ser más exactos, el 27 de octubre del año 312. En esos días corría como emperador Constantino. ¿Qué le pasó a Constantino? Constantino, la historia nos revela que un día Constantino tuvo un sueño, y en ese sueño soñó la cruz y una leyenda que decía, sobre este signo vencerás. Él estaba teniendo ciertas guerras alrededor para derribar su trono, y al día siguiente iba a tener una guerra, se le conocía como la batalla del puente de Milvani. Él salió a encontrarse a sus enemigos en esa gran batalla, y la historia revela que Constantino venció en esa gran batalla, pero venció porque cuando él iba a la guerra, agarró un estandarte y puso una cruz, y caminó hacia la guerra con ese estandarte, y como venció, llegó y decretó un edicto. Se le conoce como edicto de la tolerancia. A partir de ese momento, Constantino abraza el cristianismo. No solamente lo abraza, sino que hace de que todos los de su corte deberían de ser cristianos. Eximió de la guerra a todos los, del servicio militar, a todos los ministros. Estableció el domingo como el día del Señor y no permitió que ese día se trabajara. Fue un gran alivio para los esclavos. Empezó la construcción de iglesias. Y esto provocó una gran tragedia. ¿Por qué? Porque mucha gente se hizo cristiana no por convicción ni por nuevo nacimiento, se hizo cristiana por conveniencia. No dejaba a sus ídolos, pero se decía cristiana para ocupar los puestos principales del gobierno de Constantino. Allí empezó la decadencia de ese gran árbol que Jesús había dejado, que es la iglesia. Porque después de esto vinieron 1000 años de abominaciones papales.
entró la edad más oscura del mundo, que fue la Edad Media. La Biblia no se leía, no podían leer cualquier nada, solo los monjes. Y solamente se leía la Biblia en latín en las iglesias. Había dos clases sociales, la de los ricos y la de los pobres. Y los pobres no sabían leer, y los ricos que sabían leer no sabían leer en latín, porque la Biblia se leía en latín. Y nadie entendía nada, nadie sabía nada, ni se movía nada. Durante 1000 años de las abominaciones papales, ese árbol se quedó desnudo. Lo que comió el saltón, lo que dejó el saltón comió el revoltón, y lo que del revoltón dejó la langosta, y se acabó. No había movimiento del espíritu, no había hablar en lenguas, no había revelación de la palabra, no había nada. Durante 1000 años la iglesia se sumió en un oscurantismo. Sinceramente, yo creo que siempre ha habido un remanente en la historia de la humanidad que Dios preservó. Pero me estoy hablando de la iglesia en general. Esto empezó a cambiar. Esto empezó a cambiar en el año 1517, el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero, iniciador de la Reforma, en ese día, el 31 de octubre, pegó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Lutero, Dios lo usó para que viniera una nueva era de la Reforma. La Reforma empezó con ello una restauración de la iglesia. La iglesia, si usted, no sé si usted ha ido a una iglesia luterana, la iglesia luterana todavía existe hasta nuestros días. Y no vamos muy lejos, aquí a 5 cuadras de mi casa hay una iglesia luterana. Si usted entra a una iglesia luterana, se va a dar cuenta que no hay mucha diferencia de una católica. Al Martín Lutero Dios lo usa y le revela parte de esta palabra. Y con la Reforma empieza a haber una proliferación de la palabra, donde se empieza a traducir en diferentes idiomas. En alemán se traduce y empieza a haber una lectura de la palabra con Martín Lutero, con la Reforma. Pero la cosa no acabó ahí, porque viene otro movimiento de varios líderes, que fue la iglesia presbiteriana, que nace en el año de 1560. Y la iglesia presbiteriana reforma todavía más la doctrina sana, la lectura de la palabra, el análisis, la exegesis de la palabra, y restaura una parte. Mire, hermano, perdóneme, pero tenemos poco tiempo, no pudiéramos abarcar. Simplemente estoy haciendo una reflexión de ojos de pájaro. Pero lo que hizo la iglesia presbiteriana fue restaurando parte de lo que se había perdido, de lo que se había extraviado allí en los años oscuros de la Edad Media. Sin embargo, en el año de 1612, surge un hombre llamado John Smith. Y él levanta un movimiento que se llama bautista. Vienen los bautistas. Y vienen los bautistas y le aportan una hojita más al árbol, una rama al árbol. Ellos restaban parte, pero no todo se acaba ahí, sino que viene un gran hombre que se llamó Juan Wesley. Juan Wesley viene y levanta un movimiento que hoy se conoce como el movimiento metodista, que también restaura parte de lo que representa el árbol de la iglesia. Y en 1910 surge otro movimiento que se llama pentecostalismo, a través de un hombre que se llamó William Seymour. Por eso
Por eso yo leo este versículo 25, dice, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y después, dos versículos después, dice el versículo 28, y después de esto, de que el árbol haya sido restaurado, de que la palabra haya sido metida, que se haya escudriñado la palabra, dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está hablando de un futuro, y ese futuro llegó en Hechos capítulo 2. Este pasaje del versículo 28 me habla de un movimiento del Espíritu. Aquí abajo en el 29 me habla de los dones. Y más adelante, por ejemplo, vea el versículo 32, dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hay un remanente. Por eso yo digo que Joel es un profeta a la iglesia. Y lo declara el apóstol Pedro. Pedro en el capítulo 2 establece esos pasajes. Los recuerda. Dices, ¿te acuerdas que Joel dijo? Bueno, pues este es el tiempo, este es el momento. Por eso quiero que vayamos a Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Fíjese, 14, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esta sea notoria y oíd mis palabras. Y es ahí donde cita al apóstol Joel. Por eso yo digo que Joel, el profeta Joel, aparte de ser un profeta al pueblo judío, también lo fue para la iglesia, como dos vías. Y permítame que haya tomado esta parte tan ligero, la verdad es muy profundo, nos llevaría mucho más tiempo analizar cada uno de la aportación que hizo cada movimiento en el desarrollo de la reforma hasta nuestros días.
También cada movimiento, cada mover de Dios aportó algo a ese gran árbol y cuando ese árbol ya estuvo completo, entonces el profeta Joel dice, y entonces en aquellos días. Pero déjeme decirle que, que todo se acabó. En la Edad Media, en la Edad Oscura, en el papado, las abominaciones del papa. No había bautismo, no había agua, no había ni siquiera bautismo en agua, no había nada. Había muchas indulgencias, las famosas indulgencias, sobre las que Martín Lutero se levantó. Había que analizar cada aportación y no hay tiempo. Simplemente quiero mencionarlo como una referencia y como hablar en un contexto histórico de lo que estaba pasando, porque en el año de 1910, en la calle de Azusa, vino un gran avivamiento. Fue la última aportación, cuando todo se había acabado, donde faltaba el toque, como decimos en México, la cereza en el pastel. Y en el año de 1910 volvió a suceder lo que sucedió aquí en Hechos capítulo 2. Volvió a suceder Pentecostés. Pero Pentecostés es la venida y llegada del Espíritu Santo aquí en la tierra. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante que tú entiendas que el Espíritu Santo está obrando hoy en día y que tu necesidad no pasa desapercibida para Dios. Tú dices, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y tiene misericordia a través del poder del Espíritu Santo que viene aquí para redarguir el corazón, para poder orientar, para dar sabiduría. Cuando los dones fluyen, fluye el Espíritu Santo que está morando entre nosotros. En el año de 1742, cuando surge el metodismo con Juan Wesley, poco se hablaba del bautismo en el Espíritu. No se hablaba en lenguas. Hay una doctrina que hoy en día está muy arraigada en el corazón de muchos cristianos, que es el cesionismo. Piensan que el bautismo y el hablar en lenguas y el profetizar es cosa de la iglesia primitiva, pero no de nuestros días. Y es que no han experimentado lo que es el poder y la obra maravillosa del Señor, del Espíritu Santo en la vida de un hombre cuando es tocado por el Espíritu y cambia el corazón, cambia el semblante, cambia la disposición, cambia la manera de ver la vida y entra un gozo y una alegría y un amor que fluyen hacia este mundo perverso. Por eso es tan importante Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. Después de la Pascua. El Señor Jesús les dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén, porque vendrá el Consolador. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios sirve para ser testigo, pero ¿cómo puede un hombre pecador ser testigo? Tiene primeramente que tener el poder de Dios para poder ser hijo de Dios y brillar y dar testimonio de vida. No se te olvide, yo sí he tenido muchas cargas por los solitarios de hoy, por los desamparados, por los que tienen que recurrir a alguna droga para poder sobrellevar su soledad, los que recurren al alcohol para poder quitar el peso de la tristeza. El Espíritu Santo puede obrar ahí. Y la característica es que lo único que tienes que hacer es pedirlo. Dice que estaban todos unánimes juntos. Estaban ahí los apóstoles. Estaban ahí orando. Y de repente
cayó el Espíritu Santo. Dice, se oyó un gran estruendo y un viento recio, el cual llenó toda la casa. Y se empezaron a repartir lenguas de fuego sobre las cabezas de ellos. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo no es de la iglesia primitiva, también es de hoy. Hoy tú puedes ser lleno del Espíritu Santo y te quiero en esta tarde decirte cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en tu vida es poder de Dios. Es Dios obrando aquí entre nosotros. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que Pedro se levanta y dice que en esa ocasión más de 3,000 hombres, 3,000 personas se convirtieron. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Capítulo 2, versículo 41. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. El poder de Dios fluyendo. Fíjese que Pentecostés también significa fiesta de las semanas o la fiesta de las cosechas. Es cuando se recogía las cosechas, de las primicias. Y lo primero que se hacía el pueblo judío en estos días, que recogía la cosecha, y lo primero que recogía se lo iban y lo entregaban al templo. Eso se le llama la fiesta de las primicias y duraba entre 1 y 2 días. Las primicias tienen un efecto espiritual profundamente arraigado al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo llega y Pedro levanta una predicación lleno del Espíritu Santo y en aquel día 3,000 personas se convierten como unas primicias de lo que debería de ser la iglesia. La iglesia, ¿se acuerda cuando en una ocasión el Señor Jesús le pregunta a Pedro, oye Pedro, ¿quiénes son? ¿Qué dicen quiénes dice la gente que soy yo? Y dice, no, tú eres un profeta. Ellos dicen que tú eres un profeta, que eres Elías, ¿no? Que eres un profeta. Y Jesús se voltea a Jesús y le pregunta, oye Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta declaración de fe fundaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Para qué sirven unas llaves? Para abrir una puerta. ¿Y de qué puerta está hablando? Del reino de los cielos. Y aquí lo vemos cumplido, porque el día que Pedro fue usado por el Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. Las primerititas. Se abrió la puerta y los primeros que entraron fueron 3,000 y estos fueron los que entraron. Abrió la puerta Pedro para la iglesia, los que serían parte de la iglesia. Nosotros creemos fervientemente. Y también dice Joel, por ejemplo Joel, el profeta Joel dice en el versículo 32. Por eso yo digo que Joel es un profeta a la iglesia y dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo.
porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre los remanentes, cual él habrá llamado, al cual él habrá llamado. Mire, hermano, a partir del momento en que el Espíritu Santo llega, Dios empieza a acercar al hombre. Dios lo empieza a llamar. Dios lo empieza a bautizar. Algunos será este tema del pentecostal es un tema difícil para algunas personas que no han experimentado el poder ni el amor del Señor Jesús, del Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Es Dios obrando entre nosotros. Pero déjeme decirle que este asunto del Espíritu Santo es un asunto que no es para que obre en la eternidad aquí en la tierra. El Espíritu Santo llegó en Pentecostés. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo un día va a ser quitado de en medio de nosotros. No de nosotros, sino de este mundo. El Espíritu Santo será quitado. ¿Cuándo será esto? Hay un periodo de gracia, hay un periodo de la iglesia, hay un periodo en el cual se puede buscar a Dios y ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hay un periodo en el cual se puede buscar y hallar al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo será quitado cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo también se va a ir de la tierra. Y entonces la gente que se queda aquí en la tierra lo querrá buscar y no lo hallará. Por eso yo creo, hermano, que estamos en el tiempo de buscar, de rogar, de pedir, Espíritu Santo, visítame, bautízame, lléname, permite que tus dones fluyan a la iglesia, porque es necesario serte testigos aquí en la tierra de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque déjeme decirle que la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra es revelar al Hijo. Revelar al Hijo. Que usted conozca al Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Que usted tenga una revelación de Jesús a través del Espíritu Santo. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Revelarnos al Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Qué hace el Hijo en nuestras vidas? Dio su vida por nosotros. Por eso dice que habrá salvación. Que habrá salvación, dice Joel, ¿no? Que habrá salvación. Por eso dice Joel, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo y formará parte de la iglesia y será una persona que estará en condiciones de poder ser bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es tiempo de buscar al Espíritu Santo, hermano. Es tiempo de buscarlo. Porque el tiempo de la partida está cerca. El Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y también el Espíritu Santo se va a ir. Es tiempo de buscarlo. Es tiempo de anhelarlo. Es tiempo de rogar, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero hablar en otras lenguas, quiero conocer, quiero experimentarte en lo profundo de mi corazón, quiero ser bautizado en tu Espíritu, quiero que tu Espíritu me llene, quiero que tu Espíritu mueva mi vida, quiero yo ser menos y tú ser más en mí. Permíteme, Espíritu Santo, conocerte profundamente. Que la obra que tú viniste a hacer aquí en la tierra se haga una realidad en mi vida.
Úsame, Dios, para el ministerio. Úsame para poder predicar con poder y autoridad. Eso es el Espíritu Santo. Úsame para profetizar. Úsame para enseñar. Úsame para pastorear. Úsame para evangelizar. Úsame para con sabiduría. Úsame con fe, úsame en el don de la fe, en el don del discernimiento, el de hablar en lenguas, en los dones de inspiración. Úsame, Señor, en todas estas cosas que la iglesia necesita. Y para eso vino el Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia pentecostés. Creemos en el Pentecostés de Hechos capítulo 2. Y nosotros resurgimos con la visitación que el Espíritu Santo hizo en Pensacola, porque de ahí salieron las asambleas de Dios y nosotros tenemos orígenes en las asambleas de Dios. Y es por eso que nosotros somos pentecostales y creemos en el bautismo, creemos en la llenura, creemos en los ministerios, creemos en los dones. Es tiempo de buscar al Espíritu Santo. Hermano, que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde.